Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México, profesor en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en los posgrados de Historia y Etnohistoria en la ENA y el INA. Como ya dije que era el AENA y el INA, pues ya no lo repito porque alguna vez me regañaron de decir, pero ¿cómo UNAM? ¿Qué es eso? Hay que decir todo completo. Bueno, entonces por eso lo tomo en cuenta, ¿no? Y de estudios mesoamericanos en la misma Universidad Nacional. Ha publicado en revistas de alcance mundial radicadas en Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Japón, Francia y Perú. Su más reciente libro, que lo publicó en 2021, es Las mujeres en el México antiguo, las que hilan, legitiman y renuevan. Un título muy atractivo, muy atractivo, que, bueno, pues quien quiera, ya está en librerías, ¿verdad? Eh, está editado por quién. Por la editorial de Nuevo León, en Nuevo León, por el Estado, que realmente fue a pedido del editorial de Nuevo León, del Estado de Nuevo León. Así Perfecto. que pueden comunicar por internet, o sea, hoy como las cuestiones virtuales que hablamos, desde Monterrey les van a contestar, es el envío, es un costo muy barato, va acompañado, es una cohesión con una asociación que yo quiero mucho, que es el Paseo de la Mujer Mexicana. Es una asociación de mujeres que realmente están haciendo muchísimo por reconocer el rol, no solamente histórico, sino también de mujeres actuales en diferentes lugares de la República. Entonces, exactamente, me da mucho gusto. Repito, el título es Las mujeres en el México antiguo, las que hilan, legitiman y renuevan. Ahora hay muchas formas de conseguir libros vía electrónica y que los entregan en la casa, así que adelante. Pues Clementina, te vamos a dar la bienvenida con el agradecimiento por parte del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por la generosidad de tu tiempo, por el entusiasmo de compartir con nosotros tus investigaciones y pues adelante, ya tienes 50 presentes aquí lo cual me da muchísimo gusto, ya 51, y pues nada, pues iniciamos y te escuchamos con gran gusto. Adelante, Clementina. Bueno, muchísimas gracias, querido Manuel, si me permiten hacer un poco de formalidad, el doctor Manuel Ramos, o sea, uno de los grandes investigadores de México, uno de los emblemas de investigaciones, para mí un placer estar con usted, doctor, ¿no? Así, me lo voy a creer, Clementina. Sí, hay que creérsela, pues es la verdad, o sea, es la verdad, estoy eternamente agradecida de haber sido convocada por este centro que tú diriges, tan maravilloso, tan generoso, un centro que aparte, bueno, ahí después nos contará si está abierto o no, porque es un lugar de consulta, aparte es un lugar hermosísimo, donde está ubicado en la Ciudad de México, no solamente en Chimalistac, sino dentro del edificio, es espectacular ver ese acervo que tienen, que custodian realmente, y que creo que muchos de los mexicanos estamos agradecidos, y siempre es un placer cuando podemos ir en físico, estar y trabajar, ¿no? Ahí porque se valora el trabajo y se respeta el trabajo de la investigación. Así que, Muchas Manuel, gracias. Te agradezco mucho, Clementina, tus palabras. no, Adelante. es un placer. Y Muchas también quiero agradecer haber sido convocada por ustedes a este ciclo de conferencias, que quiero advertir a todo el público que nos está escuchando, que puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en la hora que nos esté escuchando, que este ciclo de conferencias son clásicos. Ya podemos decir que los ciclos de conferencias del Centro de Estudio son clásicos para los investigadores en México, ¿no? Para las diferentes instituciones, institutos de investigaciones, o sea, ser parte del ciclo de conferencias es para mí un enorme honor, pero aparte también quiero invitarlos, si tú me permites, Manuel, a que sigan este ciclo de conferencias, porque, como bien lo decías tú, hay investigadores con diferentes tonos, con diferentes personalidades, con diferentes temas, pero siempre temas que son tema de discusión, temas novedosos, pero que aparte atraen
a un público grande, está pensado para un público general, también para el público especialista, siempre estamos atentos, o sea, no estamos descuidando. Y el tema que nos reúne esta tarde, pero puede ser mañana, vuelvo a decir tarde o noche, es nada más ni nada menos que Malitzin. Y me encantó que desde el primer momento que se contactaron conmigo, ya hemos logrado, Manuel, de correr el mal nombre de la Malinche, sino ya ponerle el nombre correcto en las conferencias. Creo que es un logro de las últimas décadas, de muchas investigadoras. También quiero nombrar a Nora Ricalde, que ha sido también, ¿no?, ha estado participando, discutiendo el rol de estas mujeres, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de la Malinche, y ahora voy a explicar por qué, si no hablamos de Malitzin. Entonces el título de la conferencia es Malitzin, y aunque a ustedes les parezca muy simple, tiene una gran complejidad en sí misma. Yo voy a comentar y voy a agradecer ya también públicamente al licenciado Jonathan Zavala, que me va a apoyar con el PowerPoint para compartir imágenes con ustedes, para que todo esto sea mucho más ameno. Y si les parece la forma de trabajar, yo empezaría compartiendo con ustedes no solamente imágenes, sino algunas posturas en torno a esta figura tan maravillosa y polémica, por cierto, y después pasaríamos, si así le parece al doctor Ramos, a la parte de comentarios, preguntas, sugerencias, ¿no?, que hace que también sea dinámico este ciclo de conferencias. Dicho esto, desde hace unos años, específicamente cuando se iniciaron las conmemoraciones que a lo largo del 2021 se evocan, y que va a ser la cresta de la ola, la figura paradigmática de esta mujer, que ha pasado a lo largo de la historia con el nombre de Malitzin, volvió como otras veces a la palestra. Sin embargo, esta no fue la primera vez en la que su figura se vería expuesta, denotada, cuestionada, idealizada, manipulada y calificada. Lejos, por supuesto, actuar en el proceso de pensar junto a ustedes a esta paradigmática mujer desde otra óptica, es decir, no solo sobre el rol de traductora e intérprete con el que se la ha identificado de manera clásica en diversos estudios durante el siglo XX, sino también mi apuesta es examinarla, intervenirla, a través de la relación compleja pero inherente entre su figura y el poder. Sí, repito, entre su figura y el poder. Esta relación es la que a mí me interesa abordar esta tarde con ustedes. Pero también como las inevitables dificultades o consideraciones historiográficas que surgen a partir de sus diversos retratos, y pongo retratos entre comillas, ¿no?, en el corpus documental novohispano. Bernal Díaz del Castillo, autor de la gran obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y recordemos, compañero de armas de Hernán Cortés, no sin cierto asombro dejó registro del notable carácter de doña Marina, así como del gran prestigio y autoridad que esta mujer alcanzó tras la caída de Tenochtitlan. Muy brevemente escuchemos sus palabras y qué nos dice o qué referencia de ella. Y en aquella sazón y viaje se casó con ella un hidalgo que se decía Juan Jaramillo, en un pueblo que se decía Orizaba, delante ciertos testigos, que uno de ellos se decía Aranda, vecino que fue de Tabasco, y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva España. Fin de la cita. El cronista resulta muy sugerente en este párrafo en particular, ya que invierte los roles narrativos tradicionales que van del hombre blanco, europeo y conquistador, y la mujer indígena y conquistada. Es decir, para ser clara, Bernal, a través de su pluma, da a entender que el principal beneficiario de la unión, en este caso, no fue Malitzin, sino el hidalgo Juan Jaramillo, quien mediante una alianza matrimonial tendría acceso al alto estatus social de su pareja y su gran capacidad de mando. Esto no es un detalle menor, pero considero que antes de adentrarnos sobre su protagonismo, es decir, el de Malitzin, debo realizar una breve semblanza de lo que sabemos o reconstruimos a través de otras voces sobre su origen y derrotero.
Malitzin fue una mujer indígena del siglo XVI, cuya presencia histórica se remonta a las narraciones, ya sean escritas o pictográficas, de la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Sobre Malitzin, Marina o Malinche existe una considerable, ¿sí?, y peculiar cantidad de información. Es decir, es un caso bien documentado, pero excepcional, sobre la historia de las mujeres en las sociedades mesoamericanas en el posclásico tardío. Y digo excepcional porque Malitzin fue testigo de un convulso proceso que causó una disrupción irreversible en el escenario político de su tiempo, y porque su existencia transitó de un extremo a otro. Pasó de ser objetivizada, comercializada y vista como una esclava ante los ojos de los hispanos, a convertirse en la mujer más relevante de los primeros años de la expansión castellana en el territorio que hoy conocemos como México. La vida adulta de Malitzin, específicamente a partir de 1519, es relativamente bien conocida, pero muy poco se sabe de sus primeros años y no existe un registro sobre su fecha de nacimiento. Sin embargo, los cronistas novohispanos proporcionan algunos datos sobre su origen. Por ejemplo, el fraile franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, autor de la Historia General de las Cosas de Nueva España, ofrece información un tanto, podríamos decir hoy en día, contradictoria sobre el lugar de origen de esta mujer, ya que menciona que provenía de Ticpac, un pequeño poblado que se encontraba cerca del Mar del Norte. No obstante, el mismo fraile, en otro apartado de su crónica, Sahagún anotó que Malitzin era de Yucatán. Ciertamente, las versiones sobre el origen de Malitzin son un tanto confusas, y sin embargo, a través de la intensa labor escriturística del siglo XVI, podemos afirmar que tuvo un papel sumamente relevante y complejo, debido a su gran capacidad como traductora e intérprete entre castellanos e indígenas. El cronista tlaxcalteca, estoy hablando de Diego Muñoz Camargo, por ejemplo, refirió con gran elogio y prestigio la figura de Malitzin, específicamente de sus dos obras, de Diego Muñoz Camargo. Yo hago referencia a la obra de Historia de Tlaxcala. Al describir, ¿sí?, las huestes castellanas, menciona el tlaxcalteca lo siguiente: traían consigo una mujer, y que era hermosa como diosa, porque hablaba la lengua mexicana y la de los dioses, y que por ella se entendía lo que querían, y que se llamaba Malitzin, porque como fue bautizada, la llamaron Marina. Fin de la cita. En general, las llamadas fuentes de tradición indígena dieron gran importancia a Malitzin e incluso omitieron la participación en los procesos de traducción de Jerónimo de Aguilar. Recordemos el famoso náufrago español que había aprendido maya. Específicamente, los relatos históricos de tradición tlaxcalteca ubican a Malitzin como una mujer de gran importancia, al grado que su figura ocupa un lugar privilegiado en numerosas pictografías y representaciones como tal, y en este caso en particular que voy a traer a colación, voy a hacer referencia al famoso lienzo de Tlaxcala, en cuyas escenas se plasmó el proceso de conquista. Es necesario precisar que existen varias versiones y fragmentos del lienzo de Tlaxcala. Si bien su proceso de manufactura claramente denota diferencias entre ellos, en todos, y curiosamente, se representó a Malitzin como parte fundamental de la narración pictórica. Varias de las representaciones de Malitzin en dicho lienzo siguen una configuración similar. Cortés casi siempre figura a la derecha, ya sea montado a caballo, sentado o de pie, y generalmente acompañado por sus huestes, mientras que los interlocutores indígenas suelen aparecer en el costado izquierdo,
casi siempre caracterizados como pipilti, es decir, en náhuatl serían nobles. Esa sería una traducción un poco liviana, pero pipiltin está asociado, o la traducción más informal es de nobles, ricamente vestidos con tilmas y plumas. Es ocupado por Malik largo y sus gestos faciales se apresan finos y delicados. Los ademanes de sus manos dan la sensación de que siempre intenta explicar algo, en alusión a su papel de intermediaria entre los diálogos castellanos y náhuatl. Debo advertir y precisar que existen, e insisto, varias versiones y fragmentos del lienzo de Tlaxcala, como lo dije anteriormente. Aunque, digamos, esto para mí es importante volver a insistir, porque a veces se piensa que el lienzo de Tlaxcala es un solo documento y que lo encontramos en un solo acervo. Esto no es correcto. Sabemos que claramente su manufactura denota diferencias entre ellos, pero que, insisto, la figura de Malitzin es parte fundamental de esa narración pictórica. Tenemos por otro lado un hermoso lienzo, que lo conocemos como el lienzo de Chontalcoatlan, proveniente del actual estado de Guerrero. Es una copia decimonónica de un lienzo del siglo XVI, en la cual se le representó también ocupando el lugar central de la escena, entre los indígenas y los españoles. Una vestimenta a la usanza española, aunque si prestamos atención, con el mismo naranja en el huipil y azul en la falda, pero aquí claramente lo que aparece es un peinado, ella aparece representada con un peinado que responde a un estatus del estamento superior femenino. Estoy hablando de las famosas sihuapili, ¿sí? Las mujeres de la nobleza náhuatl. La aparente exaltación de la figura de Malitzin en los corpus de tradición indígena ha generado algunas inquietudes y discrepancias sobre el verdadero peso que el intérprete pudo tener durante la conquista. No obstante, las crónicas de tradición hispana parecen confirmar, aunque a veces de forma no tan explícita, el importante papel de tan afamada mujer. Irónicamente, son los silencios cortesianos los que nos proporcionan una de las primeras pistas sobre la relevancia de Malitzin. Hernán Cortés, en sus cartas, o las que conocemos como las cartas de relación, se cuidó de nunca mencionar la presencia de doña Malitzin o doña Marina en todas aquellas ocasiones en que ésta pudo desempeñar un papel protagónico en tanto su rol de intérprete, pero también hasta de diplomática. De hecho, el extremeño evitó mencionarla por su nombre y prefirió referirse con términos genéricos e impersonales como una lengua o faraute. Es decir, una persona cuyas habilidades de comprensión de uno o más idiomas facilitaban la comunicación entre el grupo. También recordemos que el término faraute es un término que nos remite al alfaqueque medieval, sujeto que actuaba entre Castilla y Granada, en la frontera entre el Islam y la cristiandad, entre los siglos XIII y XVII. Corominas, el famoso Corominas, lo define como un mediador o emisario enviado para concertar una tregua, es decir, remite a la figura de quien negocia con el enemigo, circula por el espacio del otro, que en el caso de Malitzin es y no es el propio, insisto, es y no es el propio, y que cuenta con una gran movilidad. De hecho, Malitzin llega a donde los españoles no pueden hacerlo. También en función de cierta cofradía femenina que termina siendo perjudicial, a los intereses indígenas. Esto se verifica especialmente en las representaciones de Malitzin en Cholula, donde este personaje retoma y desplaza la tradición de Faraute que anteriormente describí, aunque parece moverse un poco más libremente en este espacio de frontera entre indígenas y españoles. Ella es, en verdad, el salvoconducto del desplazamiento de los españoles en virtud
de sus saberes comunicacionales. Recordemos que Cortés siempre invisibilizó o minimizó la ayuda recibida de sus aliados, sobre todo la de aquellos que fueron indispensables en la conquista de Tenochtitlan, así como en la posterior expansión del territorio que conformaría a la Nueva España. En este sentido, siempre, la narrativa de Cortés, hablamos que no es una narrativa colectiva, como si es la narrativa que encontramos en Bernal. En Bernal sí tenemos una narrativa de la conquista de una empresa colectiva, mientras que Cortés tenemos acá una narrativa en primera persona, siguiendo modelos europeos, donde es el gran héroe por excelencia el propio Cortés, y por eso aparece también la primera figura, habla la lengua, establece alianzas, es el hacedor, el que realiza la conquista en palabras mayores. Cortés se valió de estas estrategias narrativas para presentarse a sí mismo como la gran mente brillante detrás de todo el proceso de conquista. En ese sentido, sus silencios iban encaminados a evitar la pérdida de protagonismo ante otros sujetos. Así pues, el análisis del discurso cortesiano y su comparación con el amplio corpus novohispano sobre la conquista nos arroja fuertes indicios que, en efecto, Malitzin debió ejercer una función clave en este proceso histórico. En cualquier caso, sabemos con certeza el momento en que Malitzin se unió a las tropas de Cortés. El conquistador Bernal Díaz del Castillo prestó especial atención a Doña Marina en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Según el cronista, la afamada intérprete fue parte de un generoso regalo ofrecido a Cortés por los caciques de Tabasco, quienes fueron derrotados por los españoles en la famosa batalla de Centla en 1519. Entre los presentes se contaban algunas piezas de oro, ricas mantas y un grupo de 20 mujeres, entre las cuales se encontraba Malitzin. Cuando Doña Marina fue entregada a Cortés, ésta sabía hablar una de las variantes lingüísticas mayas, de la familia mayense, y también dominaba el náhuatl. Desafortunadamente, no se conservan datos exactos que nos expliquen las notables habilidades políglotas dominadas por esta mujer. No obstante, es plausible pensar que su manejo de varias lenguas obedeciera a su propio contexto. Y esto es importante siempre, no perder el contexto. En primera instancia, Tenochtitlan era el centro hegemónico del altiplano central y un importante foco de comercio, por lo que su lengua, el náhuatl, seguramente era dominada por los mercaderes y las élites locales de otras ciudades de lo que denominamos, a partir de 1940, a partir de la propuesta de Paul Kirchhoff, como Mesoamérica. Por otra parte, debemos recordar el origen incierto de Malitzin y el hecho de que fue comercializada entre diferentes grupos indígenas. Así pues, uno de los idiomas que hablaba debió ser su lengua natal, mientras que el otro lo pudo aprender durante su ir y venir en las rutas comerciales. Lo cierto es que la capacidad de traducción de Malitzin fue muy apreciada por Hernán Cortés, quien antes de la batalla de Centla dependió totalmente de un solo traductor. ¿De quién? Del famoso náufrago Jerónimo de Aguilar, llegado a la costa de Yucatán tras el naufragio de su navío unos 8 años antes de la expedición cortesiana. Al tocar tierra, Aguilar fue capturado por los mayas y se vio en la necesidad de aprender la lengua local. Y eso sería para otra conferencia, ¿no? Hablar en torno a qué pasa con la figura de Jerónimo de Aguilar y su vínculo con Cortés, que a veces es como muy obvio y después empieza rápidamente a diluirse en la narración de la conquista o de la caída de Tenochtitlan. Aguilar acudió al encuentro de sus coetáneos en 1519, cuando la armada de Cortés permanecía en lo que actualmente conocemos como la isla de Cozumel. A partir de ese momento,
el náufrago fungió como principal intermediario lingüístico entre el capitán y los grupos mayenses. Sin embargo, el papel de Aguilar como intérprete se vio limitado cuando la tropa castellana entró en contacto con grupos que hablaban otras lenguas. Fue en ese momento cuando Malitzin cobró mayor importancia para los objetivos de Cortés. Aguilar y Malitzin hicieron funcionar un circuito de traducción que fue de gran utilidad para Cortés. Malitzin se comunicaba con los hablantes de náhuatl, traducía las conversaciones al maya y se las transmitía a Aguilar, quien finalmente traducía al castellano para su capitán. Esto conformaba un complejo fenómeno de comunicación en el que seguramente la fidelidad del discurso original mermaba de traducción en traducción al transitar entre códigos lingüísticos que obedecían a diferentes tipos de pensamiento y estructuras lingüísticas. Este complicado proceso fue mencionado por Fray Francisco de Aguilar, no confundamos, no estoy hablando de Fray Francisco de Aguilar, en su famosa obra Relación breve de la conquista de la Nueva España. Y recordemos, por si no nos ponemos al día, que de joven, ¿sí?, él participó, Francisco de Aguilar, como soldado, parte de la hueste, en la conquista de Tenochtitlan. Después, posteriormente, se va a convertir, se va a hacer fraile. Según Fray Francisco de Aguilar, Cortés se valió de la triangulación lingüística para entenderse con los señores principales de Tlaxcala y posteriormente concertar una alianza con estos. De esta forma, es posible afirmar que la alianza hispano-tlaxcalteca, la más fructífera para los hispanos, no habría sido posible sin la intervención de Jerónimo de Aguilar y, desde luego, una mujer, Malitzin. Por otra parte, Malitzin no solo era importante durante los momentos más críticos, como la creación de alianzas, sino también en ámbitos mucho más, podríamos decir, cotidianos, como cuando los hispanos requerían del apoyo de los indígenas para abastecerse de comida y otros recursos, urgencia que difícilmente habrían comunicado sin la ayuda de la traductora. De esta forma, el actuar de Malitzin transcurrió y se desarrolló en el marco de los motivos e intereses personales de Cortés, pero también en la supervivencia misma de la hueste castellana. Malitzin debió de estar atenta a todas las situaciones que pasaban a su alrededor, ya sea hablando durante las traducciones que realizaba, así como escuchando lo que pasaba entre los castellanos, y tratando, por supuesto, de decodificar esa otredad. Esto me parece interesante también porque es correrla desde un lugar pasivamente como traductora, sino como activa traductora, pero también en este rol tan dinámico que es el intento de intentar traducir, por eso decía, decodificar esa otredad que es el mundo hispano. Ahora bien, existen algunas representaciones de Malitzin que corresponden al periodo en que las tropas hispanas se encontraban en Tenochtitlan. La mujer aparece hospedada en los palacios de Moctezuma y cumpliendo, como siempre, con su trabajo de intermediaria y traductora. En la foja 29R, reverso, del Códice Florentino, Malitzin aparece sobre el techo de un edificio. A su lado se encuentra Cortés, y ante ellos se observa un indígena. De la boca de Malitzin surgen vírgulas de la palabra que se dirigen hacia su interlocutor, quien responde emitiendo más vírgulas. De esta forma, observamos una de las pocas escenas donde el proceso de traducción realizado por Malitzin es claramente explícito. Malitzin se adaptó con rapidez y habilidad a la situación que le tocó vivir, y sus constantes interacciones con los hispanos le permitieron aprender un tercer o cuarto idioma, el castellano. Esto le facilitó, sin lugar a dudas, su labor como traductora ya en otro tipo de campos.
La presencia de ella fue tan protagónico que los indígenas comenzaron a identificar a Cortés con el término de Malinche, es decir, el conquistador perdió su nombre en detrimento de una mujer indígena. Quiero citar el trabajo de la querida y admirada Fernanda Núñez Becerra, quien realizó una exhaustiva pesquisa sobre los diferentes nombres que se le atribuyeron a Malitzin, entre los que se encuentran Maninani, Tepenal, La Lengua, Marina de Jaramillo, Malinche y Malinali. Digo, me parece que, y recomiendo, por supuesto, el trabajo de Fernanda Núñez Becerra, porque al poder seleccionar, al poder recolectar las diferentes nominaciones que recibió esta mujer, también nos estamos dando un poco la idea más certera en torno a la complejidad que presenta no solamente su figura, sino la variedad de nombres y según los contextos en los que aparece nominada. El reconocimiento del papel y la importancia de Malitzin se reflejó especialmente, como ya lo he mencionado, en las narrativas de tradición indígena, las cuales le confirieron una gran capacidad de decisión en cuanto a las acciones de Cortés. Por ejemplo, o más claro, es un corpus documental maravilloso, maravilloso. Estoy hablando de los anales de Tlatelolco, donde precisamente aparece el intérprete o figura el intérprete a la par del extremeño en sus negociaciones con los mexicas. Entonces, fíjense, tenemos el lienzo de Tlaxcala, tenemos las versiones también provenientes de Guerrero, pero también de los anales de Tlatelolco, es decir, la tradición tlatelolca, repitiendo o reproduciendo la representación de esta mujer. Es decir, diferentes tradiciones indígenas, pero donde sin lugar a dudas Malitzin es la protagonista. En suma, Malitzin pasó de ser una mujer que perdió su libertad y fue comercializada a convertirse en un personaje femenino poderoso y de prestigio, en un mundo donde el poder residía eminentemente en los hombres. Se ganó el respeto de los indígenas, y de igual forma obtuvo gran decoro entre los españoles, quienes se refirieron a ella con el reverencial de doña, y en esto en los corpus documentales hispanos es muy claro notarlo. Finalmente, Malitzin falleció en enero de 1529, aunque su deceso se dio en el contexto de las grandes epidemias que diezmaron a la población indígena. No sabemos con exactitud la causa de su muerte. Afortunadamente, sus actividades como traductora han llegado hasta nuestros días, dispersas entre los valiosos corpus documentales novohispanos que se conservan. Doña Marina fue el vínculo entre las tropas castellanas lideradas por Cortés y el crisol de grupos mesoamericanos con los que entraron en contacto. ¿Sí? Esto me permito hacer un paréntesis, romper, que ya lo hemos desde hace años hablando y desmistificando esta idea de Mesoamérica como un territorio específico, con un solo grupo, no, estamos hablando de una gran diversidad étnica, de 16 familias lingüísticas, por lo menos hasta la llegada de Cortés hay un registro de 16 familias lingüísticas, es decir, de una zona pluriétnica, plurilingüística, con diferentes marcos referenciales. Entonces, hablar del crisol de grupos mesoamericanos donde esta mujer no solamente tuvo la capacidad de transitar, no transitó, sino como tradujo entre estos dos mundos, entre estos complejos mundos, una tercera perspectiva. Y esto me parece interesante. O sea, por eso yo insistía, ¿qué habrá quedado de esos discursos originales en toda esta gama de traducciones? Pero algo que me parece, y que voy a seguir ahora enfatizando, el rol del poder. El poder no solamente de la palabra, el poder de la traducción, sino el poder mismo en la negociación. Por una parte, esta mujer permitió el enlace directo entre locutores por medio de la palabra hablada. Sí, pero también fue la gestora de los encuentros y contradicciones entre diferentes estructuras mentales,
diversos sistemas de creencias y dinámicas de poder asimétricas, es decir, las de tradición indígena y las de tradición hispana. Al fungir como la voz del conquistador, y esto no es algo menor, ella era la voz del conquistador, Malitzin se constituyó como una especie de binomio indisoluble con Cortés. Ahí donde iba el conquistador, iba Malitzin. Y ahí donde estaba Malitzin, también estaba Cortés. Por eso hablo no solamente de poder, no solamente hablo y hago referencia a la lengua, hablo en torno también al poder espacial. El espacio que ella ocupa, desde que va a ser entregada a Cortés hasta las últimas narraciones, claramente el lugar y el espacio que ocupa. La habilidad de esta mujer para hilar discursos entre grupos y la liga entre su nombre y el del capitán extremeño fueron factores que le confirieron un aura considerable de autoridad, haciendo de ella, hasta cierto punto, una transmisora del poder, a pesar de que ésta no perteneció a los linajes gobernantes de las grandes ciudades o centros de la Cuenca de México. Así, y a manera de cierre, comparto con ustedes, algo se lo adelantaba recién al doctor Manuel Ramos, uno de los párrafos del poema de la gran Rosario Castellanos. Estoy hablando de esa maravillosa obra, esa poesía pura, titulado La Malinche, compuesto, bueno, publicado en 1972. Y dice así: yo avanzo hacia el destino entre cadenas y dejo atrás lo que todavía escucho, los fúnebres rumores con los que se me entierra. Y quiero cerrar, y quería cerrar esta conferencia con ustedes, con las palabras, vuelvo a insistir, de la gran Rosario Castellanos, porque me parece que en estas estos pequeños párrafos, ¿sí?, nos está describiendo una mujer de la década de los 70, una feminista, una luchadora, una militante, ¿sí?, vuelve a traer la figura de Malitzin y encarna en sus palabras quizás el sentir de esta Malitzin que desapareció de la historia, entre comillas hablando como personaje histórico como tal, pero que sin lugar a dudas tenemos semblanzas y está con nosotros presente en cada día, en cada discusión. Por eso el inicio de mi conferencia, cómo vuelve ella permanentemente a la palestra. Siempre está ella. Y además, bueno, tu forma de exponer el tema es extraordinaria, maravillosa. Nos invitas a conocer más sobre este personaje. Bueno, pues por ahí está, no sé si tú las quieras ir viendo también, dice, disfrutando la charla, buen día, buenos días. Saludos desde Huiloapan, Veracruz, México, lugar donde se casó Malinche con Juan Jaramillo en 1524, dice Rafael Aguilar. Interesante anotación, ¿no? Gusto escuchar a la doctora Barco, muy agradecidos, bueno, dice también por ahí, todos somos afortunados de contar con una oferta cultural de primera, muchas gracias. ¿Alguien me puede decir en dónde queda grabada esta conferencia? Sí, en el Facebook del Centro de Estudios de Historia de México. Sí, se suben al Facebook. Buenas tardes a todos. ¿Cuál es el valor actual de los testimonios de cronistas, ya sean religiosos o militares, sobre los orígenes de Malintzin? Por otra parte, diversos trabajos fílmicos han referido distintos orígenes a esta mujer. ¿En qué se basaron? Muchas gracias, Elizabeth Bisuet. Ok. ¿Te parece, Manuel, que conteste esto? Porque esto nos da para, la pregunta que hizo Elizabeth nos da para hablar mucho. Voy a tratar de ser muy concreta. Ok, adelante. Bueno, no para no confundirnos, sino para que ustedes vean todo lo que tenemos para hablar y referirnos. En primer lugar, y digamos, yo pertenezco también a la misma escuela del doctor Ramos, somos hijos putativos del gran doctor O'Gorman. Ay, claro, O sea, claro. la figura de don Edmundo nos ha marcado y va a seguir marcando a generaciones. Sin duda alguna, sin duda. Sin buenas dudas. Cuando tenemos referencias en los corpus documentales hispánicos, a ver, por eso yo hacía la división entre las crónicas hispánicas
y las crónicas de tradición indígena. O sea, podríamos hacer esta gran división o parteaguas. Es interesante que en ambos aparezca la figura de Malinche. Pero a ver, la discusión en torno a lo verdadero. Yo hablaría más de los grados de verosimilitud, ¿no? O sea, más que de verdadero, de verisimilitud, y ahí traería a colación los textos, ¿no? Historiográficos de, bueno, de tu gran amigo también, de José Rubén Romero Galván, mi maestro, ¿no? Que él es el que define historiografía novohispana de tradición indígena en el 2003, ¿sí? Él es el que plantea este concepto. Y lo que aparece, que es algo que nosotros rastreamos, es la intencionalidad. No estamos buscando la verdad del relato, sino qué intención. Por eso traía a colación, ¿no, Manuel?, a Don Edmundo, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, los textos básicos, ¿no?, que él planteaba, la intencionalidad de la obra historiográfica como tal. Entonces eso nos abre un panorama sumamente enriquecedor, es decir, ¿por qué ella sigue apareciendo? ¿Cuál es la intencionalidad de ese autor o autores, sea de tradición hispánica o sea de tradición indígena, donde aparte de ahí tenemos varios que intervienen, varias tradiciones, con diferentes generaciones que intervienen? ¿Por qué ella siempre aparece como ese común denominador? Quiere decir que no era una persona menor, que era una persona que estaba cumpliendo, y nombrarla, incluirla en la obra, le está dando un protagonismo esencial. Sin lugar a dudas, para mí, la obra que la expone a ella, no solamente con una elegancia, sino con el poder que tiene ella, es la obra de Bernal. La muestra, repite los diálogos, bueno, reconstruye, ¿no? Bernal también, la obra de Bernal tiene su complejidad, ¿no? O sea, porque cuando lo escribe desde la antigua, ¿no? Pero esto no es lo que hoy vamos a hablar. Pero, o sea, Bernal nos transmite una descripción de ella, las órdenes que daba, el poder que tenía, o sea, realmente la describe de cuerpo entero. O sea, creo que la obra de Bernal ahí encontramos a una Malitzin no meramente reducida a la traducción, sino con el poder que ella ejercía, y no solamente con las comunidades indígenas, sino con los propios hispanos. O sea, esto me parece muy interesante, ¿no? Muchas se ordenaban gracias. ante ella. Sí. Hay una dependencia, hoy podríamos decir, ¿no? En términos modernos, se crea una dependencia en torno a ella. Esta sería como la primera parte de la pregunta que me hicieron, ¿no? ¿Qué pasa con las crónicas tanto del 16, las tempranas, como del 17, que son las que estoy haciendo referencia, que podríamos decir que son las más puras, ¿no? Entre comillas, si acaso, son las tempranas, ¿no? Las que siempre nos producen estos ruiditos interesantes. Justamente el martes pasado, en un mega congreso la sede fue Ciudad Universitaria, se preguntaba en torno a los diferentes films que se han realizado, sobre todo en los últimos años, en torno a Malinche, ¿no? Tanto en España como en México, con diferentes productoras. Yo debo decir, y no es publicidad, querido doctor Ramos, pero sin lugar a dudas, hay un film donde aparte fue asesorado históricamente por la doctora Berenice Alcántara, donde estuvo involucrado la Fundación Slim. Estoy hablando del propio, está en la plataforma de Claro, ahí está, fue presentado en los cines antes de la pandemia. Creo que el director creo que era español, ¿no? O sea, fue en locaciones mexicanas, se hizo un gran esfuerzo para no solamente buscarla a ella, digamos, a ella con este rol, ¿no?, protagónico de una mujer de su época, también, recordemos, de su época. El título del film se llama Malitzin. Lo pueden encontrar, es de Claro, o sea, las otras que aparecieron, no quiero hacer publicidad de los otros, que aparecieron en la televisión mexicana y española, que a mí me tocó ver un poco, creo que se vale hacer ficción, por supuesto que se vale hacer ficción, pero o se la pone en un lugar muy romántico, ¿no? Esta idea del amor, esta idea de que no comparto, pero tampoco comparto esta idea de los personajes blancos o negros. Porque nosotros mismos no somos blancos o negros, Así somos es. llenos de grises.
¿no? Así Estamos es. llenos de grises. Pero lo que sí es interesante, como ella sigue seduciendo para los guiones, ¿no? Sigue siendo una figura seductora para llevar a cabo guiones, pero es difícil poder llevar a cabo un film que esté, no lo digo desde el punto de vista historiadora, porque no se vale, ¿no? O sea, eso no, pero sino como espectador decir, ah, ok, qué buena historia están narrando. Siempre que en algo a veces les falla, ¿no? O poniendo una carga demasiado negativa a la figura de Cortés, o poniendo un lugar pasivo, romántico, totalmente idílico, la figura de ella, ¿no? Acá sí a veces como jugando con un rol de vendida, entre comillas, ¿no? Esta es una figura, creo que no sé si a ti, Manuel, te parece, muy decimonónica, ¿no? Porque también en el siglo XIX ella aparece también, ¿no? Pero es una figura muy decimonónica, ¿no? Con esta idea de quiénes son los que traicionan, pero eso responde también a cómo se elabora, sobre todo a finales del siglo XIX, la historia del México antiguo, ¿no? Tras alcanzar el proceso de independencia en México, cómo se va reelaborando. Pero los films, que era la segunda parte de la pregunta, que se están haciendo, yo recomendaría a mí el que me parece más cercano, más interesante visualmente, es magnífico, es el de Malitzin. Los otros creo que se pierden en un camino equivocado, y aparte algo que creo que no se vale es juzgar. Juzgar desde fuera de un contexto que hay que entender lo que fue, lo que tanto discutimos el año pasado, que es el proceso de la conquista, de la caída de Tenochtitlan, ¿no? O sea, es un proceso muy complejo, hay que entender qué pasaba en Mesoamérica, qué pasa también cuando uno piensa en la hueste castellana, no todos eran castellanos. A ver, había italianos, la hueste también, podríamos decir, era internacional, si ustedes me permiten, no la discreción de la palabra, ¿no? O sea, no solamente había población, había esclavos negros, sino había de gente de Flandes, había gente de España como tal no existía en el siglo XVI, era una unificación de reinos, y eso tiene que ver el rol de los reyes católicos. O sea, fíjense todas las cosas que hay que contemplar. ¿Y qué pasa cuando llegan a estas tierras? O sea, tampoco era aquí un lugar que estaba unificado, eran diferentes centros, en momentos conflictivos, en momentos de tensión, donde creo que ella, y por eso digo que las otras series a mí como que no me terminan de convencer, porque son blancos o negros, buenos o malos, y ya creo que estamos cansados de buenos y malos y blancos y negros. Sí. Se puede hacer buena historia, ¿no? Una buena ficción, sin caer en estos vicios, ¿no? De juzgar, ¿no? O sea, Sí. ese sería mi postura en torno a, pero bueno, también el cine, como el arte, es una cuestión totalmente subjetiva, Sí, sí, ¿no? sin duda alguna. Óyeme, recuerdo un poco la serie que también dirigió Patricia Arriaga, que es excelente, ¿verdad? Sí, Y un sí. poco con lo de O'Gorman, que decía que a los muertos no se les regaña, se les entiende. Y eso Ajá. sí es efectivamente, ¿no? Bueno, tienes por ahí otra de Salvador Fernández. Dice, ¿qué sucedió a Malintzin cuando llegó Catalina Juárez, la marcaida esposa de Cortés? Ok. Bueno, esos hechos que está preguntando él ocurren en lo que hoy conocemos como el barrio de la Conchita, en la alcaldía de Coyoacán, ¿no? Tiene que ver tras la caída de Tenochtitlan, como Cortés y su hueste se va hacia el sur de la cuenca, específicamente la elección es Coyoacán. Bueno, precisamente este año se está conmemorando, ¿no? el primer cabildo, ¿no? De Coyoacán, supuestamente que aparece en la tercera carta, bueno, no supuestamente, aparece en la tercera carta, no supuestamente, aparece en la tercera carta, y los sucesos ocurren, ¿sí? En lo que hoy conocemos como el barrio de la Conchita, un barrio histórico, sumamente importante para no solamente la historia de la ciudad, sino para también el posclásico de la Cuenca de México, porque es zona tepaneca. Ese sería otro momento que pasa con los tepanecas en esa zona por ahí. Eh, Cuando llega doña Catalina, recordemos que la tensión ya desde lo que hoy conocemos como Cuba entre Cortés y Catalina era grande, porque había sido como lo fueron hasta el siglo XIX, matrimonios arreglados, digamos, complejamente arreglados en torno a la política y a las alianzas. Esto no es algo nuevo,
o sea, no es algo que llame la atención. Indudablemente no tenemos datos, eso también quiero ser muy clara, datos en torno a qué pasó con este triángulo amoroso, porque indudablemente fue un triángulo. Sí. Lo que sí podemos sospechar, yo no me animaría a decir ni a acusar si Cortés la mató o no la mató en una noche. Digamos, eso es parte ya de la ficción, ¿no? De la ficción de lo que sucedió. Es que sí hubo fricción, indudablemente hubo fricción en torno porque Catalina exigía su lugar. Catalina exigía su lugar, pero no pensemos en el ámbito solamente doméstico, cotidiano, sino también en el ámbito de poder. Ella era la mujer legítima de Cortés, y había otra mujer que estaba operando, era la operadora política, en términos actuales, y esa era Malitzin. Malitzin y otras después, porque recordemos, hoy, el día de hoy, estábamos hablando de Malitzin y el vínculo con Cortés, pero Cortés también después va a tener no solamente hijos con Martín, ¿no? Con Martín, el hijo con Malitzin, va a tener otro Martín, ¿no? El ibérico, ¿no? O sea, tenemos, y eso lo podemos ver en la famosa conspiración, ¿no? En la conspiración que, digamos, va a traer grandes problemas, no solamente por estas a veces confusiones entre los Martínez, ¿no? O sea, el hijo de Malitzin y el hijo de la española, y que se está buscando. Lo interesante de Catalina es que pasa muy desapercibida a través de una tragedia, podríamos decir. Ella aparece muerta de la noche a la mañana, y la historia cuando la vemos es como que sigue para adelante. O sea, esto a mí me parece como, no sospechoso, yo no digo sospechoso, lo que me parece interesante es la figura de Catalina como una mujer que se traslada desde la isla, ¿no? A buscar su lugar. También vuelvo a hablar del contexto del siglo XVI, como una mujer que viene a buscar su lugar de poder. O sea, ya está realizada la caída, o sea, ahora me posiciono, y le dan, y Cortés sí se lo da ese lugar, ¿no? Donde lo ubique, en la casa que lo ubique. Ella no viene sola, Catalina viene con toda su séquito, que era lo que le correspondía a su época. Y aparte recordemos que ella no es cualquier mujer, Catalina. Catalina es de Suárez, o Juárez, ¿no? Suárez, o sea, es hija nada más ni nada menos, bueno, sobrina, perdón, ni nada menos del gobernador, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con las tensiones entre los grupos ibéricos, que a veces se deja de lado, ¿no? O sea, es como, no podemos dejar de lado las tensiones entre Alvarado y Cortés, o sea, el que llega primero aparte es Alvarado, ¿no? Esto siempre va a traer tensiones entre los mismos grupos, el propio oeste castellana, va a haber tensiones en el cabildo del antiguo en Veracruz, hay tensiones claramente, hay tensiones también en el cabildo que se va a establecer en Coyoacán. O sea, esto también es interesante para pensar. No fue todo muy tranquilo, sin tensiones. Y preguntar a ella, yo creo que también nos falta, porque no tenemos muchos elementos por parte de los historiadores. Los literatos pueden volar, y eso es maravilloso. Y se ha hablado de ella desde textos aparte humorísticos, ¿no? En torno a qué pasó esa noche, que posiblemente, pero esto es ficción, ¿no? Documentación no tenemos respecto a qué sucedió, más que le alcanzó la muerte, lo pongo irónicamente. Perfecto. Óyeme, vuelvo a citar a Worman, que decía, hablando de los literatos, dice, la historia es en esencia producto de la imaginación. Es que el doctor fue verdaderamente un parteaguas en la forma de escribir la historia, ¿no? Bueno, por ahí tienes otra de Elizabeth, dice, salvo en los documentos legales, ¿se conoce alguna opinión de los hijos de Malintzin sobre su madre? No. 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 A ver, pero esto que no aparezca en los documentos legales no va a aparecer, porque los documentos legales no Claro. responden a esa necesidad, pero no tenemos ningún tipo de otro tipo de documentación que estén hablando en torno a ella, que nos permita saber un poco más. Es más, la figura de Martín, ¿no? La emblemática figura de Martín, el hijo de Guanitzin y Cortés, o sea, tampoco, creo que es que es incómoda para el nuevo orden, también es incómoda.
incómoda en el sentido de cómo opera políticamente, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo con este mestizo. Pero no tenemos, no tenemos ni de los otros hijos. El que realmente tenemos datos, y tú lo sabes perfectamente, querido Manuel, es de Martín el Ibérico, ¿no? Porque no solamente viene acá, bueno, con lo que le podríamos decir entre comillas los Juniors, los Ávila, ¿no? Que se arma todo la gran conspiración contra la corona. Recordemos que la casa de los Ávila es donde arriba de lo que hoy es Templo Mayor, ¿no? Que aparte hay una maqueta. Sí, hay una Esa placa. parte, ¿sí? Por traición a la corona, Claro, ¿no? O claro. sea, se lo sentenció. En cambio, Martín Cortés ahí sí lo benefició, la figura de ser el hijo del conquistador, ¿no? Claro. Se regresa a la península, pero los Ávila, eso sí, van a ser, ¿no? Sancionados por la corona, y de manera ejemplar. Recordemos que la corona siempre es la corona española, no digo, es dura, mucho más dura, con la gente que está como en primera fila, es decir, porque tiene que ser ejemplar el castigo. Muy ejemplar. Sí. De parte de Nora Ricaldi, que te sigue, dice, ese es el punto importante de Malinche, la estrategia, el poder, la astucia, el conocimiento. Cortés antes y después de la Malinche. Muy interesante. Muchas Saludos, gracias. Nora, ella es una de las grandes especialistas, soy muy atrevida, Nora, hemos compartido espacios contigo, en otros lugares por parte del instituto. Gracias, Nora, por estar, te admiro muchísimo, Nora. Oh, pues. Ay, Clementina, no ni digas eso, es mutuo, y muchísimas gracias. Gracias por estar. Felicidades por tu conferencia. Gracias. Oye, pues tienes muchas felicitaciones y sobre todo el público te siguieron hasta 104 que no se dieron de baja. No nos queda más que darte las gracias, felicitarte por tu entusiasmo, cómo nos transmites tu conocimiento y cómo por ahí alguien por ahí escribió que si puedes recomendar alguna bibliografía. Bueno, a ver, está Nora por ahí. Nora, no sé si vos has sacado algo último, porque Nora es una de las grandes investigadoras mexicanas, ¿no? O sea, que ella ha seguido. Nora, no sé si tú, porque no quiero omitir bibliografía de publicaciones nuevas tuyas, Nora. No he sacado nada nuevo, no. Gracias, Clementina. No, ¿cómo crees? Entonces, hablamos, no sé, Nora, si tú coincides, Camila Townsend. Sí, ¿no? por supuesto. ¿No? Que se llama Malitzin, ¿no? O sea, el libro se consigue, fue publicado primero en inglés, después fue publicado en español. Yo creo que es uno de los textos, ¿no? Más, podemos coincidir a veces algunas, ¿no? En algunas cosas, pero sí es un texto cuidadoso y tomado en serio. Por supuesto, y sobre todo, pues, Bernal, ¿no? Bernal, ahí está toda la información. Yo pienso a veces que Bernal estaba enamorado de la Malinche, porque cómo habla de ella. Sí, a mí me llama mucho la atención y por ahí hay alguna pregunta también de quién es el autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y yo, reflexionando un poco, por un lado, como tú lo dijiste, está la parte de las cartas de relación que son de un personaje. Y por el otro lado, como tú lo comentaste también, Bernal, la crónica de Bernal es una crónica que describe a todo un grupo. Y aquí esta reflexión yo digo, ¿no sería Cortés precisamente que por un lado se da su lugar y por el otro lado habla más ampliamente? Digo, no sé, me cabe duda, yo no soy especialista, pero me queda un poco la duda, ¿no? Y un poco darle el crédito a la investigación también de Christian Duverger, ¿sí? Que, bueno, pues cada quien tiene su forma de investigar y de interpretar, ¿no? Ahí sí que cada quien y los grandes especialistas, pues son los que pueden de alguna manera quizá intervenir, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con un sabor de boca muy, muy sabroso para escucharte nuevamente y para leer pues lo que has escrito. Y cuando salga tu libro, por favor, lo tienes que presentar aquí en el Centro de Estudios, en este público tan amable que te ha seguido. Y pues nada, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, nuevamente un agradecimiento
por tu excelente exposición y prueba de ello son tantos comentarios que tienes a favor de tu exposición. Muchas gracias, Clementina, muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos el próximo miércoles con otra conferencia. Muchas gracias.